En las montañas heladas de Navarra, a pocos kilómetros de Pamplona, se levanta una mole oscura de piedra y silencio, el Penal de San Cristóbal. A simple vista, podría confundirse con una fortaleza medieval, diseñada para resistir invasiones extranjeras. Pero en realidad, su propósito era aún más siniestro. Construido a finales del siglo XIX, el penal estaba destinado a encerrar a los criminales más peligrosos. Sin embargo, con la llegada de la Guerra Civil Española, aquel edificio se transformó en algo mucho peor: un almacén de almas perdidas, un campo de concentración disfrazado de prisión. Las paredes eran gruesas, frías, húmedas. El viento se colaba por cada grieta, haciendo que los presos vivieran en un invierno perpetuo. Apenas había luz, y los pocos rayos que lograban entrar se mezclaban con el hedor de la enfermedad, la sangre seca y la desesperación. Los guardianes, armados y despiadados, trataban a los reclusos como animales. Las palizas eran diarias, las torturas comunes y la muerte, una compañera inseparable. Dicen que incluso los perros de vigilancia parecían estar poseídos por la violencia de aquel lugar. Pero lo más inquietante era el silencio. Un silencio pesado, como si las piedras mismas guardaran secretos terribles. Los prisioneros susurraban que de noche se oían pasos en los pasillos vacíos, lamentos que no provenían de ningún ser vivo y golpes en las celdas abandonadas. Con el tiempo, el penal de San Cristóbal dejó de ser solo una cárcel. Se convirtió en un símbolo del miedo, un lugar maldito donde el horror se mezclaba con la historia. Y fue allí, entre esas paredes, donde ocurrió una de las tragedias más sangrientas de la Guerra Civil, el Gran Motín y la Masacre de 1938. El amanecer del 22 de mayo de 1938 no trajo luz ni esperanza al penal de San Cristóbal. Ese día, como todos los anteriores, los prisioneros despertaron con el sonido de los pasos metálicos de los guardias recorriendo los pasillos. El aire estaba impregnado de humedad, y la fina llovizna que caía sobre las montañas hacía que el frío calara hasta los huesos. Sin embargo, algo distinto vibraba en aquel silencio opresivo, un murmullo que recorría las celdas, una chispa que encendía los ojos apagados de los presos. Llevaban meses planeándolo. Entre los muros helados, la desesperación se había transformado en rabia. La comida era escasa, las enfermedades diezmaban a los más débiles, y los maltratos de los carceleros no dejaban tregua. Muchos ya no tenían nada que perder. Y cuando un hombre pierde todo, lo único que le queda es el deseo ardiente de libertad o venganza. El plan era simple, casi suicida. A una señal, varios presos se abalanzarían sobre los guardias, desarmándolos con cuchillos improvisados, piedras afiladas y trozos de hierro arrancados de las literas oxidadas. Otros provocarían el caos en los corredores, prendiendo fuego a los colchones de paja. Si conseguían tomar la armería, tendrían una mínima oportunidad de abrirse paso hacia el exterior. A las 5 horas, la tensión estalló. El primer guardia que entró en el pabellón de reclusos nunca llegó a dar la alarma. Una sombra surgió desde la penumbra y lo apuñaló en la garganta con un hierro oxidado. La sangre brotó caliente, manchando las piedras húmedas del suelo. Ese fue el inicio. En segundos, el penal entero se transformó en un infierno. Los gritos de los prisioneros se mezclaban con las órdenes desesperadas de los carceleros. El eco de los disparos retumbaba en los pasillos como truenos en una tormenta. Muchos presos, desarmados, corrían hacia la salida solo para ser derribados por las balas que silbaban en la oscuridad. El humo de los colchones incendiados llenó los pabellones, asfixiando a todos por igual. En medio de la confusión, algunos lograron escapar de sus celdas y se unieron a la revuelta, golpeando con piedras, cadenas o con sus propias manos ensangrentadas. La rabia era tanta que hasta los más débiles, los enfermos, encontraron fuerzas para atacar. Sin embargo, la estructura del penal era una trampa mortal. Los corredores estrechos se convirtieron en embudos donde los cuerpos caían unos sobre otros, aplastados, pisoteados, convertidos en montones de carne anónima. Los gritos de dolor eran tan desgarradores que parecía que el propio edificio temblaba bajo el peso de tanta desesperación. Algunos presos consiguieron tomar la armería, pero al abrir los cajones se encontraron con una cruel sorpresa.
La mayoría de las armas habían sido retiradas días antes. Solo encontraron unas pocas pistolas viejas y municiones insuficientes. La esperanza se quebró como cristal bajo un martillazo. Los guardias, al verse superados en número en ciertos sectores, comenzaron a disparar sin piedad. No había órdenes de captura, no había intención de retener, solo la orden de exterminar. Cada bala encontraba un cuerpo, cada estallido de pólvora se llevaba un grito, y cada pasillo se llenaba de cadáveres que poco a poco cubrían el suelo de piedra con un río de sangre. Pero lo más aterrador no fue la violencia desatada, sino lo que ocurrió en medio del caos. Algunos prisioneros afirmaron escuchar voces entre el humo y la penumbra. No eran voces humanas, sino lamentos desgarradores, como si las almas de todos los que habían muerto en el penal a lo largo de los años se unieran al motín. Decían que se escuchaban golpes en las paredes, puertas que se cerraban solas, y que una sombra oscura recorría los pasillos, observando la matanza sin intervenir. En aquella noche sangrienta, la frontera entre los vivos y los muertos pareció desaparecer. Los presos que lograron sobrevivir juraban que algo más allá de lo humano estaba presente, alimentándose del dolor, bebiendo de la sangre derramada. Cuando el humo comenzó a disiparse, el penal ya no era el mismo. Los gritos habían cesado, y lo único que quedaba era el eco de la masacre. Cientos de cuerpos yacían en el suelo, mutilados, retorcidos en posturas imposibles, como si incluso la muerte se hubiera ensañado con ellos. El motín había sido aplastado. Pero el horror, lejos de terminar, apenas comenzaba. Tras horas de violencia incesante, un grupo reducido de prisioneros consiguió abrirse paso hasta la entrada principal del penal. Eran apenas unas decenas, cubiertos de sangre y hollín, con las manos temblorosas y los ojos abiertos de par en par, como si hubieran visto el rostro mismo del infierno. Habían atravesado pasillos llenos de cadáveres. Habían respirado humo hasta sentir que sus pulmones ardían y habían dejado atrás a compañeros que preferían morir, peleando antes que caer abatidos en la oscuridad. El aire frío de la noche golpeó sus rostros cuando al fin cruzaron los portones. Ante ellos, se extendía la vasta inmensidad de los Pirineos navarros, montañas cubiertas de niebla que parecían devorarlo todo. La lluvia fina empapaba sus ropas, y cada gota helada era un recordatorio cruel de que su fuga apenas comenzaba. El bosque que rodeaba la prisión era espeso y traicionero. Los árboles retorcidos proyectaban sombras que parecían moverse con vida propia, y el viento que soplaba entre las ramas llevaba consigo un murmullo extraño, como si las montañas hablaran en un lenguaje olvidado. Algunos aseguraban escuchar pasos detrás de ellos, aun cuando nadie más los seguía. Otros juraban ver figuras entre la niebla, siluetas de presos caídos que los observaban en silencio, con ojos vacíos y acusadores. La realidad era que el peligro no había quedado atrás. Los guardias no tardaron en organizar cuadrillas de caza. Armados con fusiles, perros y linternas, salieron en persecución de los fugitivos. Cada disparo que resonaba en la montaña era un recordatorio brutal de que la libertad estaba teñida de sangre. Uno de los escapados, Álvaro Méndez, un joven maestro que había sido encarcelado por simpatizar con la República, tomó la delantera del grupo. Conocía algo del terreno y los guió por senderos ocultos entre las rocas. Pero la esperanza se volvió angustia cuando la niebla descendió aún más densa, borrando cualquier rastro de camino. Los presos se vieron rodeados por una pared blanca y silenciosa, donde cada paso podía ser el último. Fue entonces cuando comenzaron los rumores. Algunos murmuraban que en esas montañas vivían los espíritus de los que habían muerto tratando de escapar del penal en años anteriores. Decían que esas almas, atrapadas para siempre en la niebla, vagaban sin descanso, confundiendo a los vivos, empujándolos hacia precipicios invisibles o hacia las balas de los guardias. El primero en desaparecer fue un hombre robusto apodado El Vasco. Caminaba apenas unos metros detrás de los demás cuando, de repente, su figura se desvaneció en la niebla. No se escuchó un grito, ni un disparo, nada. Simplemente dejó de estar allí. El grupo, paralizado por el miedo, buscó a tientas entre las rocas, pero lo único que encontraron fue un charco de sangre fresca que parecía surgir de la nada. El pánico se extendió. Algunos comenzaron a correr a ciegas, tropezando y cayendo por las laderas,
desgarrándose la piel contra las piedras. El bosque parecía un laberinto interminable, y el eco de sus propios pasos se mezclaba con risas apagadas que nadie sabía de dónde provenían. Mientras tanto, los guardias avanzaban con brutalidad. Los perros ladraban, rastreando el olor del miedo. De tanto en tanto, un disparo rompía el silencio, seguido por un grito sofocado. Cada vez que uno caía, los demás sabían que las posibilidades de sobrevivir se reducían. Pero lo más aterrador llegó cuando el grupo alcanzó un claro en medio de la montaña. Allí, bajo la luz mortecina de la luna oculta tras las nubes, encontraron algo imposible de explicar: una fila de cruces improvisadas, hechas con ramas secas, clavadas en la tierra húmeda. En cada cruz colgaban restos de ropa vieja, raída y ensangrentada, como si alguien, o algo, hubiera querido señalar las tumbas invisibles de quienes nunca regresaron. Uno de los presos, un anciano de mirada perdida, cayó de rodillas ante las cruces y comenzó a rezar en voz alta. Sus palabras se mezclaban con sollozos, pero lo que heló la sangre de todos fue escuchar una respuesta. Una voz grave, profunda, que emergió de la nada, repitiendo palabra por palabra la misma oración. Nadie vio a nadie moverse, pero todos escucharon aquel eco maldito. El grupo, dominado por el terror, continuó avanzando, pero ya no eran los mismos. Cada sombra parecía un enemigo, cada ruido un presagio de muerte. No solo huían de los guardias, sino de algo mucho más oscuro que los observaba desde la niebla. Algunos decían después que los que lograron escapar nunca volvieron a hablar de lo que vieron esa noche. Otros aseguraban que murieron poco después, en circunstancias inexplicables, como si las montañas hubieran reclamado su deuda. Lo cierto es que de los cientos que intentaron huir aquella noche, apenas una treintena sobrevivió. Y todos ellos llevaron consigo un peso que no pudieron dejar atrás: la certeza de que la prisión no solo era de piedra y barrotes, sino también de almas atrapadas para siempre en un círculo de dolor y muerte. De los centenares de presos que intentaron escapar aquella noche, apenas una treintena consiguió llegar a los pueblos cercanos de Navarra. Eran espectros humanos, descalzos, con las ropas desgarradas, los cuerpos cubiertos de heridas y las miradas vacías como si hubieran visto lo prohibido. Cuando los habitantes de aquellas aldeas los recibieron, algunos pensaron que eran locos que habían salido del mismo infierno. Los sobrevivientes nunca coincidieron del todo en sus relatos. Cada uno hablaba desde el terror y la confusión. Sin embargo, había puntos en común que helaban la sangre: todos afirmaban que la montaña no era un refugio, sino una prisión aún más grande, donde los muertos caminaban junto a ellos. Un joven llamado Eusebio Valcárcel, apenas de 20 años, confesó entre sollozos que había visto la figura de su propio hermano, muerto meses antes dentro del penal, caminar a su lado en la niebla. Decía que le sonrió, le extendió la mano y luego desapareció en un precipicio invisible. Los campesinos que lo escuchaban pensaban que el muchacho deliraba, pero él juraba entre lágrimas que aquella visión era real. Otro sobreviviente, Raimundo Casellas, es sacerdote acusado de traición, relataba con voz temblorosa que, al pasar por un barranco, escuchó coros que parecían salmos. No eran los guardias, no eran hombres. Eran voces múltiples, graves y rotas, que recitaban letanías imposibles en latín mezclado con palabras desconocidas. Dijo que esas voces lo empujaron hacia la pendiente, y solo logró salvarse porque se aferró a un arbusto seco que sangró resina como si fuera carne. Lo más inquietante era el testimonio de Ismael Garro, un anarquista curtido, que aseguraba haber visto al mismísimo ángel de la prisión. Lo describía como una silueta enorme, envuelta en un manto negro, con alas que no eran de plumas, sino de hierro oxidado. Nos seguía en silencio, decía, y cada vez que alguien caía, el ángel se inclinaba y recogía su sombra. Nadie quería creerle, pero al escuchar su voz quebrada, los aldeanos sentían un frío extraño en la piel. Las autoridades franquistas intentaron acallar estos testimonios. Los sobrevivientes fueron capturados de nuevo en su mayoría y devueltos al penal o enviados a otros centros de reclusión. Sin embargo, los rumores ya se habían extendido. En las tabernas de Pamplona y en los caseríos de montaña, la gente susurraba sobre aquella noche maldita en la que los muertos caminaron junto a los vivos. Incluso los propios guardias comenzaron a inquietarse.
Algunos afirmaban que, durante la persecución, vieron luces danzar entre los árboles, como velas encendidas que flotaban en el aire. Otros confesaban que sus perros se negaban a avanzar en ciertos lugares, ladrando hacia la nada, con el rabo entre las patas, como si olieran algo que no era humano. Lo que más escalofríos provocaba era la extraña serie de muertes que siguieron en los meses posteriores. Entre los guardias que participaron en la represión, varios fueron encontrados sin vida en circunstancias inexplicables, uno ahogado en un río poco profundo, otro colgado en su propio establo, otro más con el rostro desfigurado por un terror indescriptible. Nadie quiso relacionar esos hechos con la fuga, pero en los pueblos todos murmuraban lo mismo. La montaña reclama lo que es suyo. Los sobrevivientes que lograron escapar definitivamente del control franquista se dispersaron. Algunos cruzaron la frontera hacia Francia, otros se escondieron en cuevas, y unos pocos trataron de rehacer sus vidas lejos de Navarra. Pero ninguno volvió a ser el mismo. Todos cargaban con pesadillas que los atormentaban hasta el final de sus días. Uno de ellos, ya anciano, escribió en un cuaderno secreto que después fue hallado por sus nietos. Allí dejó un testimonio aterrador. La prisión no termina en los muros de San Cristóbal. Sus pasillos siguen en la montaña, y las almas de los que allí murieron caminan aún entre la niebla. Escapé con vida, pero nunca me liberé. Cada noche escucho los pasos detrás de mí. Y sé que algún día me alcanzarán. Ese cuaderno fue escondido durante décadas, como si la familia temiera que con solo leerlo pudiera abrirse la puerta de nuevo. El mito del penal de San Cristóbal creció así, no solo como símbolo de represión política, sino como un lugar maldito donde la frontera entre lo real y lo sobrenatural se deshizo para siempre. Cuando el eco de los disparos se apagó en el monte Ezcaba, el penal de San Cristóbal quedó sumido en un silencio antinatural. Los pasillos ennegrecidos por el humo olían a pólvora y a miedo. Las celdas estaban abiertas, algunas vacías, otras con cuerpos inmóviles que parecían dormir, pero cuyo rictus de espanto traicionaba la verdad. Los guardias que sobrevivieron al caos vagaban por la prisión con linternas temblorosas. No hablaban entre ellos, apenas se miraban con ojos rojos y agotados. Habían reprimido la fuga, sí, pero sentían que algo intangible había escapado junto con los presos. Fue entonces cuando empezaron los susurros. El primero en escucharlos fue el carcelero Martínez Urdániz, un veterano con más de 20 años en el penal. Mientras revisaba la galería norte, juró oír una voz infantil que le llamaba por su nombre desde detrás de un muro. Pensó que era el cansancio, hasta que la voz repitió, clara y melódica, «Martínez, abre». Golpeó la pared con la culata de su fusil, pero solo obtuvo polvo y un frío que se coló por su espina dorsal. No lo contó a nadie aquella noche, pero pronto descubrió que no estaba solo. Otros guardias empezaron a murmurar lo mismo, voces que venían de las paredes, a veces rezos, a veces gritos apagados. Algunos decían que eran los lamentos de los fusilados, atrapados entre piedra y calorías. Un testimonio estremecedor lo dejó el alférez Aldunate. Que una madrugada reunió a sus hombres y con la cara desencajada, confesó: «He visto sombras dentro de las celdas vacías. No son presos. No tienen rostro. Caminan, me miran, y cuando intento encender la lámpara, desaparecen». A partir de entonces, la rutina diaria se convirtió en tormento. Los guardias temían patrullar solos, pedían ir en parejas, como si temieran perderse en un laberinto invisible. Los perros que aún quedaban se negaban a entrar en ciertas galerías, gruñendo hacia la oscuridad con los pelos erizados. Los presos que no participaron en la fuga también notaron el cambio. Algunos comenzaron a taparse los oídos con trapos, asegurando que escuchaban a sus compañeros muertos llamarlos desde las letrinas o desde el comedor vacío. Otros, enloquecidos, golpeaban las paredes con los puños hasta destrozarse los nudillos, gritando: «¡Cállense! ¡Cállense!». Lo más inquietante ocurrió en la capilla de la prisión. Allí, en el altar, apareció una inscripción tallada en la madera que nadie recordaba haber visto antes. «Aquí no termina la condena». Las letras eran toscas, grabadas como con un cuchillo, y parecían frescas, aunque ningún preso ni guardia admitió haberlas hecho. El capellán intentó borrarlas,
pero las marcas volvían una y otra vez, como si se grabaran solas. En los meses posteriores, los rumores convirtieron al penal en un lugar de miedo incluso para los mismos soldados franquistas. Muchos pidieron traslado, otros cayeron enfermos sin explicación. Se decía que en las noches de tormenta se escuchaban pasos en el tejado, y que al amanecer se encontraban huellas mojadas en los pasillos, huellas que no correspondían a ningún calzado militar. El recuerdo de la masacre estaba demasiado fresco, pero lo que helaba la sangre no era solo la memoria de la fuga. Era la sensación de que San Cristóbal había absorbido algo más, un mal invisible, nacido del odio y la desesperación, que ahora se alimentaba de todo aquel que permanecía dentro de sus muros. Un médico militar, destinado allí poco después, escribió en su informe secreto: "El penal no es solo una prisión. Es un organismo vivo. Respira con las paredes, late con las celdas. Quien entra aquí escucha su voz, y esa voz no calla nunca. Es como si los muertos hubieran reclamado estas piedras como suyas". Y así, San Cristóbal se convirtió en mucho más que un símbolo de represión. Se transformó en un santuario oscuro donde la frontera entre lo humano y lo inhumano se desdibujaba con cada nuevo amanecer. Hoy, el penal de San Cristóbal se alza en ruinas sobre la colina de Ezcaba, como un esqueleto de piedra que observa silencioso los valles de Pamplona. Sus muros derruidos parecen aún impregnados de los gritos de los prisioneros, de las órdenes secas de los guardias, de las plegarias sofocadas en la oscuridad. Tras el final de la Guerra Civil, el lugar fue progresivamente abandonado, pero su sombra nunca desapareció. Los lugareños cuentan que, en noches de niebla, se escuchan pasos arrastrándose entre los corredores vacíos, como si cientos de pies descalzos todavía intentaran escapar de aquel infierno. Los pastores que se atreven a acercarse al penal durante la madrugada aseguran haber visto luces danzando dentro de las celdas, como linternas invisibles que recorren pasillos sellados desde hace décadas. Algunos, más osados, dicen haber oído el repique metálico de los barrotes, seguido de un murmullo colectivo que reza al unísono. Un anciano de un pueblo cercano, cuyo padre sobrevivió milagrosamente al motín de 1938, relató que nunca pudo volver a hablar del tema. El hombre, en su lecho de muerte, solo susurró una frase: "Allí los vivos envidiaban a los muertos". Hoy en día, exploradores urbanos y curiosos visitan el penal, buscando respuestas o experiencias paranormales. La mayoría regresa con la misma sensación, un frío imposible de explicar, un silencio que oprime el pecho y, a veces, la certeza de ser observado desde la penumbra. San Cristóbal no es solo una ruina histórica, es una herida abierta en la memoria de España. Una herida que sangra cada vez que alguien escucha el eco de los gritos ahogados en las paredes, recordando al mundo que, aunque los muros caigan, las almas atrapadas jamás logran escapar.